están conectados en estos momentos y los que más adelante se conectarán en diferido a través de esta transmisión, que sabemos que es un espacio muy enriquecedor, no solo para los pacientes, sino para los cuidadores, la población en general, cuando queremos aprender a trabajar un poco más este arte tan bonito que es el cuidar, ¿cierto? Entonces, como parte del cuidado, necesitamos aprender también a cuidar como de cada uno de nosotros. Como les contaba Andrea, entonces hoy quiero compartirles un poquito desde esa experiencia y conocimiento pues que hemos adquirido, qué es lo que implica, ¿cierto? Todos estos elementos relacionados con la ansiedad y por qué a veces pues también nos cuesta tanto controlarla. Entonces vamos a ver algunos de los elementos como objetivos. Vamos a desarrollar hoy el poder comprender cuáles son esos principales aspectos tanto de los componentes psicológicos y emocionales en el proceso de acompañar a pacientes y familias en cuidados paliativos, mirar cómo es el impacto psicológico en el paciente o en los cuidadores cuando nos enfrentamos a un diagnóstico y a una enfermedad, y también favorecer algunas herramientas para el manejo de la ansiedad anticipatoria específicamente, especialmente cuando nos vamos a enfrentar a algún tipo de cita médica o cuando nos estamos enfrentando a todos estos cambios característicos de los diagnósticos. Bueno, entonces iniciamos con la presentación observando un poco esta diapositiva y aquí nos dice qué es lo que experimento generalmente cuando estamos teniendo reacciones físicas, reacciones emocionales que implican un componente de ansiedad. Comenzamos a observar, por ejemplo, o experimentar esas palpitaciones fuertes, repetitivas, que nos dan la sensación como si fuéramos a sufrir un infarto. Esa es una de las características, se nos acelera mucho el ritmo cardíaco, podemos incluso tener respiración entrecortada o se hace mucho más rápida la respiración, sudoración, esa sensación como de ahogo. Es uno de los elementos físicamente que comenzamos a somatizar en nuestro cuerpo. Otros elementos están muy relacionados con el tema de la preocupación, ¿cierto? La preocupación es que nos ocupamos de muchos pensamientos negativos, abrumadores, de angustia, generados a través de una situación y esa situación nos va a producir uno u otro efecto desencadenante. Adicional, podemos experimentar lo que llamamos el nerviosismo. Entonces, en el nerviosismo, muchas veces la conducta asociada a un estado nervioso suele ser comernos las uñas o comernos los cueritos alrededor de las uñas, truncarnos los deditos, que lo hacemos también con mucha frecuencia. Alarnos el cabello, arrancarnos el cabello también incluso puede ser, algunas personas tienden a pellizcarse, entonces muchas veces el nerviosismo va relacionado con esas conductas un poquito autolesivas hacia la parte corporal. El miedo es otra de las emociones, ¿cierto? Que es innata a los seres humanos, que nos lleva a sentirnos muy aprensivos, a sentirnos en un estado como de impacto. Entonces es otro de los elementos, la incertidumbre. La incertidumbre sabemos que es la certeza de no tener nada seguro cuando tenemos y nos encontramos frente a un panorama que no sabemos qué va a ocurrir, que no sabemos qué va a pasar, entonces podemos caer en este mar pues como de situaciones, pensamientos que nos van a generar la premiación de muchos pensamientos abrumadores. Y los pensamientos rumiantes u obsesivos, que aquí los encontramos en esta imagen justo cuando nos llegan a la hora de dormir, que suelen ser muy repetitivos, que nos cuesta controlarlos, que se hacen de un difícil manejo en muchas ocasiones y que nos cuesta soltar. Entonces, todos estos elementos y otros adicionales, pero estos son como los que más relevantes encontramos en las consultas, es lo que nos hace vivenciar esa experiencia cuando estamos relacionados con alguna de las características frente a la ansiedad.
pero, ay, esto aquí se me bloqueó, dame un segundito. Pero para poder hablar, ¿cierto?, de la ansiedad, nos tenemos que enfocar en uno de los aspectos y se llaman los aspectos emocionales. ¿Por qué aspectos emocionales? Porque la ansiedad es catalogada como una emoción, ¿cierto? Dentro de uno de los componentes es catalogada como una emoción. Entonces, iniciamos con describir básicamente las emociones. Nos encontramos parte de lo que son las emociones primarias y las emociones secundarias. Estas emociones primarias están relacionadas con las emociones básicas, es decir, estas que son instintivas, estas que son filogenéticamente heredadas y que van a cumplir de una u otra manera alguna función de una respuesta que vaya a ser adaptativa a nuestra vida, que obviamente nos va a permitir estar como a salvo de ciertas situaciones que pueden ser amenazantes y que de una u otra manera nos van a ayudar a reaccionar automáticamente o de forma inmediata a un estímulo con el que nosotros nos vamos a enfrentar. Entonces es una respuesta automática. Eso es una emoción básica. Las otras emociones son las emociones secundarias y se llaman secundarias porque además de ser esa respuesta automática, están asociadas o están conectadas a unos procesos cognitivos, es decir, a todo un proceso de interpretación del pensamiento. Es decir, frente a un estímulo que tengo, yo le doy una interpretación a ese estímulo y acorde a como yo lo interprete, acorde a cómo haya hecho la construcción de las creencias acerca de ese estímulo, entonces yo voy a tener una reacción. Entonces, por lo tanto, ese conjunto de pensamientos, ese conjunto de valores o la manera como yo he aprendido a creer acerca de esa realidad o del mundo es lo que voy a utilizar de una manera concreta y va a influir en la manera como yo perciba esa emoción y por eso las llamamos las emociones secundarias. Como características de las emociones primarias, secundarias, vamos a entender que las emociones tienen un carácter complejo, ¿cierto? Las emociones a veces son fáciles, difíciles de descifrar, a veces son confusas, entonces esto hace que el carácter sea muy complejo y que adicional, este carácter complejo nos va a producir que en algunos aspectos sean muy propias de unas características a nivel de la personalidad. Las emociones nos van a producir de una u otra manera una respuesta somática, es decir, nuestro cuerpo siempre va a estar teniendo una liberación de determinada forma, como lo veíamos ahorita, una sudoración es una respuesta automática de la ansiedad, una palpitación fuerte o un incremento en la presión arterial es una respuesta somática. Un dolor es una respuesta somática que está asociado al componente emocional. Nos van a generar, de acorde pues como a la intensidad de la emoción, nos puede generar algo que nosotros llamamos la agitación o la perturbación mental. Cuando les decía, las emociones secundarias dependen de la manera como yo interpreto, ¿cierto? Como yo genero un pensamiento de esa situación o de ese estímulo. Entonces, si es un estímulo para mí muy negativo, muy abrumador, entonces automáticamente me puede desarrollar un tipo de perturbación a nivel mental. Tienen un componente que se llama componentes integradores, ¿cierto? Entre lo que es una manifestación subjetiva, es decir, lo que yo creo que interpreto de esa realidad, más los elementos biológicos, lo que estoy sintiendo, más lo que está sucediendo con el entorno y con la estructura de los pensamientos. Las emociones nos van a generar una tendencia a la acción, ¿cierto? Nos van a generar una tendencia a reaccionar de algún tipo de forma. Son estados discretos, son poco estables, no son permanentes. Las emociones se nos dan por periodos de tiempo más cortos y se van a presentar acorde a las reacciones tanto de situaciones internas que nos pueden suceder en el interior o de reacciones externas con algún estímulo que podamos considerar de cierta forma amenazante, como en el caso de una ansiedad.
La ansiedad, entonces, aquí la vamos a entrar a definir como una emoción, ¿cierto? Y es una emoción, lo vamos a mirar en unos términos positivos, porque la ansiedad no tiene solo el componente negativo, sino que la ansiedad necesitamos verla como una emoción común, ¿cierto? Esta emoción común, ¿por qué? Porque cualquiera de nosotros podemos experimentar ante distintas situaciones una reacción o una característica relacionada con la emoción de la ansiedad y que acorde a esa reacción tiende a cumplir una función adaptativa. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo estoy haciendo mi maestría y necesito comenzar a trabajar en el tema de mi tesis, ¿cierto? De maestría. Entonces, me puede producir ansiedad el hecho de pensar en el tema, en escribir la metodología, en buscar las herramientas, qué instrumentos voy a utilizar para la evaluación, cómo voy a distribuir los tiempos. Entonces me pone en un estado alerta y ese estado alerta de una u otra manera me va a permitir que yo pueda organizar muy bien la estructura de mi tesis para poder desarrollar el producto y hacerlo de una manera eficiente. Entonces ahí encontramos que la ansiedad tiende a ser una ansiedad o un mecanismo positivo. Cuando me voy a enfrentar a un procedimiento quirúrgico, es normal que yo tenga una cierta sensación de tensión porque me estoy enfrentando a una situación estresante. ¿Me causa incertidumbre? Sí, porque a veces no sé, ¿cierto? Todas las intervenciones tienen un riesgo, pero la función adaptativa es que me preparo con todo el protocolo, con todos los mecanismos que me han dicho, mantén el ayuno de tantas horas, vamos a tener estos cuidados posteriores a la cirugía, necesitamos tener este tipo de medicamentos o vamos a tener este tipo de dispositivos. Entonces, todos esos elementos hacen que yo me prepare previamente para ese tipo de intervención y posteriormente, cuando ya salgo del tipo de intervención, voy a generar un estado adaptativo. Ya pasó la situación estresante, entonces ya me adapto al resto de los cambios que se me van a presentar. Entonces, siempre la ansiedad la vamos a identificar como una emoción. En este caso está relacionada con una emoción secundaria. La emoción primaria de la ansiedad se llama miedo, que es la filogenéticamente heredada, y la secundaria se llama la ansiedad. Entonces, la ansiedad va a ser una emoción que yo voy a tener, que cualquiera de nosotros podemos tener, pero que va a cumplir esa función de adaptarnos a los cambios, a la vida, a una situación estresante que se nos vaya a presentar. ¿Qué pasa cuando tenemos una ansiedad que se nos sale de los límites? Entonces, cuando ya diagnosticamos nosotros los elementos relacionados con un trastorno de base de ansiedad, entonces es cuando nosotros comenzamos a decir que estos síntomas, el estar hipervigilante, el sentir la sudoración, el mareo, la angustia, el desespero, el insomnio, la taquicardia, me tiembla la voz, me pongo temblorosa. Cuando yo comienzo a manifestar todo este tipo de reacciones somáticas y a través de las cogniciones, estas reacciones me comienzan a generar un malestar significativo. Y antes de ayudarme a desarrollar las competencias y a desarrollar la buena entrega de un producto, lo que está haciendo es que está interfiriendo con mi vida normal. Entonces, surge el problema cuando todos estos síntomas nos empiezan a causar mayor angustia o cuando comienza a afectar a proporcionarnos un sufrimiento, comienza a afectar todos esos elementos de la funcionalidad de nuestra vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, nos afecta las relaciones sociales, nos afecta la relación familiar, nos afecta el trabajo, nos afecta la escuela, nos afectan muchas áreas de nuestra interacción y de nuestra cotidianidad. Nos afecta la hora de dormir, nos afecta la hora de alimentarnos, nos afecta la hora de tomar decisiones.
de saber qué me voy a colocar de ropa para vestirme hoy, si voy a salir o no voy a salir a la calle. Entonces ya empieza a generar una serie de interrupciones en nuestra vida, se nos vuelven como unas barreras o unos obstáculos para tener un desarrollo de una vida normal. Entonces aquí es donde nosotros empezamos a desglosar lo que son los trastornos de ansiedad, que va desde un simple estado nervioso a un estado como lo que nosotros llamamos el episodio de angustia o el episodio de pánico, que nos deja completamente en shock, a veces paralizados frente a una situación abrumadora de la cual estamos viviendo. Nos encontramos que con la ansiedad hay unas características de unos factores predisponentes, ¿cierto? Algunos elementos que pueden ser como elementos detonantes y ellos son unos factores ya se llamen de tipo biológicos y algunos pueden ser genéticos, podemos heredar incluso de nuestros grupos familiares, tenemos que entrar como a indagar un poquito en nuestros grupos familiares si hay trastornos de ansiedad en nuestro grupo familiar, trastornos obsesivos compulsivos, trastornos de ansiedad generalizada, trastornos mixtos de ansiedad y depresión, pánico, ¿cierto? Hay muchos componentes que nos llevan a sentir como estos elementos de esa genética que nosotros traemos. Otro está relacionado con los factores de personalidad, porque la personalidad no solo se nos va a desatar por los eventos desencadenantes, sino que nosotros aprendemos también o podemos desarrollar o podemos heredar algún patrón de afrontamiento, un estilo de vida con mucho estrés. Y eso va a incidir en que podamos desarrollar cierta tendencia a las personalidades ansiosas. Otros son los factores ambientales. Si nosotros, por ejemplo, vivimos en un contexto de mucha tensión, de mucho estrés, si hemos tenido experiencias o aprendizajes vitales significativos, esto también pueden ser elementos predisponentes a desarrollar algún tipo de trastorno de ansiedad. Como activadores o detonantes de una ansiedad nos vamos a encontrar situaciones o acontecimientos que son vividos como desbordantes. Por ejemplo, una situación que a uno le supere la capacidad de resolverlo en el momento. Hoy en día estamos encontrando, vemos las noticias y no paramos de ver las noticias cuando nos están diciendo el atraco del celular terminó en la persona herida, ¿cierto? Le dieron una puñalada o le dieron un disparo, ¿cierto? Sufrió un impacto por un disparo. Entonces, esos elementos pueden ser activadores. Muchas de las personas pueden estar desarrollando en estos momentos ansiedad incluso de salir a la calle, una ansiedad anticipatoria porque se predisponen, como vieron en las noticias del mediodía, una situación de unos atracos permanentes que están sucediendo en cierto sector, entonces yo voy predispuesta a que me pueda suceder esa situación. Si yo experimento esa situación, obviamente voy a tener mucha ansiedad porque va a desbordar mi capacidad para poder, no me voy a enfrentar al ladrón, o posiblemente la ansiedad me lleve a tener una reacción inadecuada. Yo trato de enfrentarme al delincuente que está agrediéndome en esos momentos, obviamente posiblemente el resultado no sea un resultado positivo, pero eso significa que se desborda toda mi capacidad para analizar y entender la situación del momento, yo tengo una reacción inadecuada y se va a generar pues una situación muy estresante. Otros son los acontecimientos vitales o consecuencias graves o que exigen importantes esfuerzos adaptativos. Aquí, por ejemplo, quienes están en Ucrania en este proceso o nuestros desplazados, ¿cierto? Desplazados por la violencia o también incluso cuando yo estoy recibiendo un diagnóstico clínico inesperado, yo voy a una cita médica, me envían unos exámenes, para mí estoy sin una sintomatología, me envían unos exámenes y el examen determinó que tengo un cuadro clínico supremamente avanzado. Eso es un acontecimiento vital, las consecuencias son graves porque está en riesgo mi vida y me va a exigir que yo de una manera muy rápida me tenga que adaptar a esta situación. Entonces, son situaciones que
generan unos estados importantes de estrés. Obstáculos, otros activadores o detonantes son los obstáculos para poder conseguir el logro o son los obstáculos que van limitando la capacidad para alcanzar o mantener. A veces la ansiedad nos limita mucho, nos inhibe, nos cohíbe, entonces nosotros tendemos a utilizar mecanismos evitativos. Evitamos confrontarnos con la situación, evitamos confrontarnos con el estímulo. Es que si en la calle están robando, mejor no salgo, entonces me mantengo encerrada. Pero el estar encerrada me está generando otras dificultades que me están complicando ese proceso de cotidianidad. O el consumo de sustancias psicoactivas o alucinógenos. Tenemos que tener en cuenta que la puerta de entrada de muchos trastornos mentales se nos está dando, la puerta de entrada se nos está dando por el uso y el abuso de las sustancias psicoactivas. Hace unos años estuve en un diplomado de farmacodependencia y los psiquiatras nos decían, es la puerta de entrada, la marihuana, la que sentimos, que creemos y que evalúa toda nuestra juventud y todos los consumidores, especialmente que la evalúan como inofensiva, termina siendo uno de los elementos que nos abre, es la llave que nos abre la puerta a los trastornos psiquiátricos y que nos está generando mucha afectación en la salud mental de quienes los están usando. Bueno, vimos pues la parte de lo que compone el desarrollo emocional cuando estamos hablando de la ansiedad, pero también tenemos que hablar de la personalidad, ¿cierto? Primero definimos que la personalidad son todas aquellas características dentro del aspecto psíquico que va a poseer una persona, que tiene una persona, ¿cierto? Hacen parte de su ser y que acorde a esas características va a tener una forma de actuar de una manera determinada ante el mundo, ante las situaciones. ¿De qué depende esa personalidad? No solo va a depender de esos componentes hereditarios, sino que también va a depender de los valores, de cómo construyo yo, del entorno en el que me desarrollo, de cómo construyo la parte emocional, cómo genero los pensamientos, cómo desarrollo un repertorio de conductas o de comportamientos. Todos esos elementos van definiendo los estilos de personalidad. Entonces, cuando hay un estilo de personalidad, generalmente hay una cierta tendencia a la estabilidad en el largo del tiempo. Los episodios de ansiedad son asociados a eventos detonantes. Una personalidad ansiosa significa que va a tener unas características como un patrón normal de su cotidianidad, entonces hace que estas personas tengan unas conductas de fácil predicción. Como dijimos ahorita, los componentes de la personalidad están desarrollados tanto por el temperamento como por el carácter. El temperamento sabemos que es heredado, es genético y ese es el origen, ¿cierto? Es parte biológica y es innato a todos los seres humanos. Pero el carácter, que también es la suma de esos componentes de la personalidad, es todo lo que está relacionado con el entorno, con lo de afuera, con lo externo, la manera de los aprendizajes, de las experiencias vividas personalmente o nosotros incluso podemos aprender de situaciones de otras personas, entonces ahí también vamos adquiriendo como la firmeza o no frente a esos aspectos del carácter. Entonces, cuando hablamos de una personalidad de tipo ansiosa, vamos a entrar a definir que esta personalidad va a tener una influencia genética, ¿cierto? Y que esta genética nos genera mayor vulnerabilidad a poder padecer algún tipo de trastorno de ansiedad, incluyendo la depresión. ¿Cómo identificamos las personalidades ansiosas? Entonces, las personalidades ansiosas tienen una característica, como se los decía ahorita, hay una tendencia muy significativa a la evitación, ¿cierto? Y evitan todo lo que consideran es una situación dañina o amenazante. Y uno dice, pero ¿cómo salir a la calle para ir a comprar la leche puede ser amenazante?
todo lo que la persona considere que puede ser una amenaza contra su vida, porque ella tiene un proceso de aprendizaje que vio en la televisión, que en ese sector siempre están robando, para ella eso va a generar una situación amenazante a su vida, entonces evita salir. Entonces se caracteriza por dejar de estar en estas situaciones, ya sean nuevas o que nos cause algún tipo de temor. Y son personas que suelen mostrarse más cohibidas, especialmente en las situaciones desconocidas. La mayoría de los seres humanos le tenemos mucho miedo a lo desconocido. Incluso cuando vamos a hablar de la muerte, tenemos mucho temor a la muerte. Cuando hablamos del temor a la muerte y entramos a profundizar, no es ni siquiera en el más allá qué va a pasar porque hay mucha fantasía alrededor, sino que es en la manera como va a ocurrir. Y como es una situación desconocida, ninguno de nosotros sabemos cómo vamos a morir, entonces eso me genera una sensación de evitación, el simple hecho de solo pensarlo. ¿Listo? Actitudes de ser demasiado prevenidos. Entonces son personas que se mantienen como en una actitud física y mental de tensión. No solo las vemos tímidas y retraídas, ¿cierto? No tienen mucho contacto social y adicional tienen un alto nivel o alto grado de preocupación por todo lo que está pasando en el entorno, porque suelen considerar el entorno altamente amenazante. Por ejemplo, cuando hay una ansiedad social, yo me inhibo, no interactúo fácilmente con las personas porque el entorno social termina vulnerando mi autoestima y cuando está vulnerada mi autoestima, todos mis recursos bajan, ¿cierto? Entonces, cuando me baja toda esa sensación, me vuelvo muy introspectiva, me genera mucha tensión, me mantengo muy a la defensiva en la interacción en el entorno, entonces todo lo que hay alrededor se va a considerar de una manera amenazante. Otro de los rasgos y de las características que vemos en las personas con un rasgo de personalidad ansioso es la tendencia a ser muy perfeccionistas. Entonces, repiten absolutamente todo. Nos encontramos a la paciente que le cuesta mucho dejar de hacer las cosas que antes hacía, entonces se vuelve muy insistente y no le sirve como lo hacen. Por ejemplo, es que yo ya no puedo preparar los alimentos en mi casa y yo era la que cocinaba. Entonces nos encontramos con esa paciente o el paciente que nos dice es que nadie prepara las cosas o nadie arregla la casa como la arreglaba yo. Y les genera mucha frustración porque su condición clínica ya no se los va a permitir. Entonces, esa tendencia al perfeccionismo genera mucho sufrimiento y genera hoy muchas dificultades en la relación social porque es un desgaste alto y significativo en la necesidad de que las cosas queden de la manera como ellas consideran que deba ser. Entonces, esto a futuro causa unos efectos a largo plazo, que es lo que nosotros llamamos dentro de uno de los espectros de los trastornos de ansiedad y es el trastorno de tipo obsesivo. Se obsesionan tanto con una tarea que hasta que no quede de la manera como ellas consideran que debe ser, no la sueltan y aún así quede de muy buenas maneras, les queda haciendo falta como el centavito para el peso, como decimos a lo antioqueño. Hay otras características que es la tendencia a ser personas con un pensamiento muy rígido o ser incluso inflexibles. Es decir, les cuesta mediar, les cuesta adaptarse a cualquier cambio, les cuesta mucho generar herramientas nuevas porque les cuesta mucho lo nuevo, les cuesta mucho aceptar que el otro lo hace distinto. Entonces, esto nos tiende a generar un poquito de roces en la interacción porque son muy obstinadas o muy obstinados en la manera como definen ese punto para ellos fundamental. Y normalmente su equilibrio o su estabilidad emocional van a depender
del orden como tengan, ¿cierto?, especificadas las cosas. De orden no estamos hablando que todo tenga que ser cuadriculadamente perfecto, porque hay muchas personas con rasgos de ansiedad, con una estructura muy desordenada, por ejemplo, en su casa. Pero ese desorden es un orden para ellas y el solo hecho de hacer una modificación, hacer un cambio, colocar un papelito en otro lugar distinto, ya desequilibra completamente. Y hay una fuerte necesidad por intentar controlar todas las situaciones que hay alrededor. Entonces, una persona con un rasgo de personalidad, por ejemplo, cuando tiene una condición clínica que la está limitando, entonces esa condición va a ser y va a generar que sienta la pérdida de control y va a causar muchas crisis a nivel de sus procesos emocionales. Entonces acá entramos a relacionar la emoción con la enfermedad, ¿cierto? Entonces, ¿qué relación va a tener? La percepción de una condición clínica, de una enfermedad, va a ser más o menos grave según la actitud que tenga la persona frente al estado de salud que esté presentando. Y con ello, la recuperación, ¿cierto?, de esa misma situación va a depender, o la recuperación de su cuadro, de su diagnóstico, va a depender de la motivación frente al proceso de sanación. Nos hemos encontrado en estudios que hay estilos diferentes de personalidad y unos van a favorecer el desarrollo de enfermedades y otros van obviamente también a potencializar en la respuesta frente al dolor. Entonces nos encontramos en un estudio que el 10% de los enfermos crónicos van a presentar algún trastorno a nivel de la personalidad. El 40% de los pacientes, miren que es un porcentaje muy alto, presentan fuerte estrés ante la enfermedad y ante el diagnóstico, porque esto genera un impacto significativo. El 25% van a presentar los trastornos psiquiátricos y del 20 al 50% de los pacientes crónicos presentan algún tipo de problema psicológico o psiquiátrico. ¿Por qué? Porque hay que hacer muchos ajustes. Y acá estas cifras siempre nos van a aumentar cuando una persona se encuentra en un proceso de hospitalización, porque las hospitalizaciones nos van a exacerbar la incertidumbre y la incertidumbre nos desata muchas crisis relacionadas a nivel de la ansiedad o de la depresión. Bueno, el impacto de la enfermedad en la personalidad, entonces también nos va a generar algunos elementos como hay personas que nos van a presentar características como el miedo a perder el control acerca de su vida. Algunas van a presentar inicialmente la negación al diagnóstico, van a tender a minimizarlo, eso es una manera de evitar. Hay otros que nos van a mostrar muy poca adherencia al tratamiento, ¿cierto? Porque lo van a hacer esa a su manera. Ellos intentan controlarlo de una u otra manera a través de otros elementos. Hay otros que los que puede prolongar, ¿cierto? La estructura de personalidad nos puede hacer más prolongadas las hospitalizaciones por la exacerbación de estas emociones y de estas reacciones de personalidad. Hay otros que nos van a presentar un poco más de incremento en las quejas somáticas, dolores, ¿cierto? Afecciones, alteraciones a nivel de la piel que también son muy características de la ansiedad. Hay otros que nos pueden presentar más demandas excesivas a nivel de los cuidados, ¿cierto? O que veamos que el paciente se deteriora mucho más, ¿cierto? En esa relación entre el paciente y el médico. Hay otros que nos van a rechazar el tratamiento por esa característica de personalidad y los que se sienten decepcionados porque el tratamiento no les está generando una cura o no les está ofreciendo una expectativa de curación para su enfermedad. Entonces, de esta manera se van a generar esos impactos.
¿Por qué les hablo de esto? Porque es que cuando nos estamos enfrentando a una enfermedad, a un diagnóstico, cuando nos estamos enfrentando a los tipos de enfermedades crónicas que van siendo cambiantes y que van siendo degenerativos, entonces nos encontramos que hay que evaluar una dimensión biológica. ¿Por qué evaluamos una dimensión biológica? Porque tenemos que entender cuál es la enfermedad que estoy teniendo, cuáles están siendo los síntomas más frecuentes en ese transcurso de la enfermedad, cómo está el estado de salud de la persona en el momento vital, y tenemos que estar evaluando ese componente biológico en cada uno de los momentos y estadios de la persona. Evaluamos también una dimensión emocional, porque es que cuando nos enfrentamos a una enfermedad, a un diagnóstico, vamos a tener un flujo, un mar de emociones cambiantes incluso, que van a ser tan frecuentes en el paciente como en el cuidador. Es que el cuidador también se puede enfrentar a todos estos mecanismos de estrés, de ansiedad, de angustia, de incertidumbre. Estas reacciones emocionales también suelen ser muy características acorde a cada condición que se va presentando y a cada persona que estamos cuidando. Tenemos en cuenta una dimensión social, porque es que la parte social, la condición clínica va a afectar la manera como yo me estoy interactuando con el mundo externo, o cuáles son los apoyos de otras personas, de otros equipos que necesito para poder, ¿cierto?, tener un poco de equilibrio con mi condición clínica. La parte ocupacional, muchas veces nos toca dejar o suspender trabajos porque tenemos una enfermedad, o a raíz de la enfermedad perdemos literalmente nuestro trabajo, o porque teníamos una ocupación, un oficio, algo que nos ayudaba a generar algún ingreso de forma independiente. Entonces tenemos que evaluar estos elementos, porque esto nos va a generar respuestas ansiosas frente a esa incertidumbre de qué vamos a hacer para nuestra sostenibilidad. La parte familiar, evaluamos qué son esas redes de apoyo, con quién contamos, de qué manera, cómo se organizan, o si todo está recayendo sobre el mismo cuidador. Y entonces en el cuidador evaluamos qué equilibrio está teniendo frente a sus ritmos, a sus rutinas de descanso y de espacios para su propia salud, para su descanso, para su bienestar, para su buen dormir, para su buena alimentación. También evaluamos una dimensión espiritual, porque tenemos en cuenta el sistema de creencias, qué prácticas realiza y cómo a través de la fe o la creencia que tenga cada persona se fortalece. Evaluamos la relación de pareja, porque cuando nos estamos enfrentando a una condición clínica, aquí vamos a definir quiénes son las personas que van a permanecer a nuestro lado, de qué manera, ya sea condicional o incondicionalmente. Aquí nos encontramos en muchas ocasiones rupturas de pareja cuando nos llega un diagnóstico clínico, especialmente en esas relaciones que venían muy fracturadas con anticipación, o incluso hijos que nos toman distancia, porque hay algunas enfermedades dentro del curso, vienen siendo muy degenerativas, especialmente las demencias, que van generando tantas alteraciones a nivel cognitivo en el proceso del desarrollo, pues de esa comprensión del mundo del paciente, y muchos de los hijos asumen una posición de distancia porque les cuesta ver esos cambios en sus padres, y lo mencionan, lo evidencian. Me cuesta mucho ver que mi mamá no me reconozca, o que me llame como a mi primo, o que me llame como a mi otra hermana, o que me confunda con su mamá, y yo prefiero tomar distancia de ese cuidado. Los intereses personales los necesitamos, porque en esos intereses personales es que nosotros necesitamos trabajar para que puedan seguir haciendo parte de esa construcción de vida. El soporte económico, como lo hablamos ahorita, si tenemos una economía frágil, esa economía nos va a generar alteraciones, entonces tenemos que buscar redes de apoyo. Y el sistema de salud, ¿cierto? ¿Qué sistema de salud tenemos y qué vamos a necesitar?
todos estos elementos siempre los vamos a estar evaluando, no solo en los pacientes que tienen una condición clínica, sino que también en todas las personas, porque miren todos los elementos que entran a conjugar cuando una situación o un evento que nos afecta o nos altera la vida, miren todo lo que nos puede llegar a generar de cambios. Los principales trastornos mentales o trastornos psiquiátricos con los que nos encontramos cuando hay enfermedades están relacionados con los trastornos adaptativos, con síntomas emocionales. Un trastorno adaptativo es un trastorno donde en un periodo de tiempo, más o menos de unos 6 meses, me ha costado mucho entender y aceptar el ajuste a todas las condiciones y a los cambios que va a implicar la enfermedad. Entonces voy a tener a veces una sintomatología muy exacerbada, unas emociones muy exacerbadas que van a afectar el estilo y el afrontamiento que voy a estar desarrollando. Otras están relacionadas por los trastornos de ansiedad, que es lo que estamos viendo el día de hoy. Otros van a estar mediados por los trastornos de la depresión mayor y otros el síndrome de desmoralización. El síndrome de desmoralización se nos presenta mucho en los pacientes que también tienen ese patrón más también ansioso o depresivo, y que de una u otra manera es como cuando ya entran a perder como el sentido de la propia existencia y se entregan completamente a la enfermedad y no luchan y pierden el interés significativo por cada una de las cosas y se nos comienzan a desconectar de todo lo que está pasando alrededor. Generalmente, ¿cómo manejamos los trastornos de ansiedad? Miren, uno de los elementos fundamentales cuando nos estamos encontrando, ya sea con personalidades ansiosas o cuando nos estamos encontrando con patrones o rasgos de ansiedad o eventos o características de ansiedad o situaciones de ansiedad, entonces es poder buscar el acompañamiento y la orientación a través de una psicoterapia. ¿Por qué? Porque nos ayudan a trabajar la manera como yo interpreto esa situación o ese evento. Si nos enfocamos en la situación como el evento detonante, ¿cierto? La terapia cognitivo-conductual especialmente es la que nos ayuda a encontrar que esta situación o evento detonante, que puede ser normal para cualquier persona, para mí sea muy relevante y yo le esté dando una interpretación mucho más exacerbada. Y eso me va a generar unos pensamientos, unas acciones y unas emociones completamente distintas. Entonces, buscar la ayuda de la psicoterapia es una parte fundamental. Otro de los elementos, entonces miramos que la terapia cognitivo-conductual, ¿qué incluye? Identificar situaciones, problemas o trastornos que se puedan estar generando en tu vida, que incluso son muchas cosas que nosotros podemos traer del pasado, pero que con la situación presente se nos está haciendo mucho más evidente. Entonces, esos elementos nos van a ayudar de una u otra manera a generar esa disminución del impacto. Prestar atención a todos esos pensamientos, prestar atención a las emociones. Tenemos que aprender a observarnos, a ser introspectivos, a entender cómo nos estamos relacionando con cada situación, a entender la opinión en relación con el problema o la situación que se me está presentando. Entonces, cuando yo aprendo a observar, a registrar, a identificar cada emoción, cada pensamiento, cada conducta, voy a tener más capacidad de análisis y ese análisis me va a ayudar a poder regular y controlar un poco más todos esos niveles negativos o de pensamientos irracionales que se me producen cuando tengo un episodio de ansiedad. Lo otro es hacer la reestructuración cognitiva, especialmente cuando nos encontramos con trastornos que nos afectan y nos limitan mucho en las interacciones y en la vida cotidiana. Nos ayudan a enfrentar, ¿cierto? A entrenarnos en los procesos de los afrontamientos, en la resolución de problemas y en las habilidades sociales, y nos ayudan a desarrollar características para el autocontrol emocional y el control de los pensamientos, que es tan importante. Dentro de las estrategias de afrontamiento, que es otra de las técnicas que se trabajan, entonces cuando nos hablan de afrontamientos nos están hablando de todos los recursos, son
todas las capacidades que yo voy a desarrollar por medio del cual voy a tratar de entender la situación. Tengo que hacer un esfuerzo para entender la situación y a través de esa situación voy a utilizar mis recursos internos y lo que tengo externamente para poder enfrentar el problema o la situación o la angustia, la ansiedad que se me esté presentando. Entonces, dentro de estos procesos entran en funcionamiento todos aquellos elementos en donde voy a tratar de buscar un equilibrio. Todo lo que está relacionado con el afrontamiento está relacionado con o está vinculado a lo que llamamos en psicología el estrés. Y el estrés puede ser un desencadenante de un trastorno de ansiedad. Si yo me mantengo en un estrés constante y permanente, si yo no hago modificaciones, si yo no voy haciendo como un filtro a cada una de las situaciones o eventos estresantes, entonces puedo desarrollar fácilmente una reacción o un trastorno de ansiedad. En los afrontamientos nos encontramos dos estilos, ¿cierto? Tenemos un estilo que es centrado en los problemas y el otro estilo que está mucho más centrado en la emoción. Cuando hablamos que tenemos un estilo de afrontamiento centrado en el problema, lo que hacemos es que la persona busca de una u otra manera, busca el equilibrio, ¿cierto? Y busca el equilibrio intentando encontrar soluciones. Por ejemplo, en vez de utilizar la evitación, tiene que hacer más exposición frente a esa situación amenazante para acoplarse y acostumbrarse. Por ejemplo, al paciente que le cuesta mucho ir a la cita donde el oncólogo porque siempre va a recibir noticias negativas y evita y pospone y pospone y pospone la cita. O sea, el posponerla y evitarla va a hacer que de una u otra manera se nos vaya a volver mucho más complejo. ¿Qué necesitamos? Enfrentar la situación y cuando yo enfrento la situación, obtengo más información y esa información le va permitiendo poder tener un poco más de control frente a ciertas condiciones. También estrategias en donde yo no puedo hacerlo sola, entonces busco el apoyo social, busco personas que hayan pasado por esta situación, escucho a la señora que tiene el mismo diagnóstico mío, que toma el mismo tratamiento que yo estoy tomando, qué le ayuda a ella, cómo la ha mejorado, cómo se ha hecho sentir, leo investigaciones, le pregunto al médico, todos esos elementos de búsqueda me van a ayudar a poder de una u otra manera tratar de encontrar el equilibrio para así empezar a buscar soluciones. Y lo otro son las estrategias que están centradas en las emociones. Y en las emociones lo que busco es disminuir el impacto de la emoción. Entonces, si tengo una ansiedad muy fuerte, si tengo un estrés muy alto, si estoy somatizando mucho, si siento mucho nerviosismo, si tengo unos pensamientos muy abrumadores, busco técnicas de autocontrol y autorregulación emocional que me ayuden a mantenerme más tranquilo y más sereno. Y encontramos aquí las terapias que son de tercera generación, entre ellas está la musicoterapia, es una herramienta que ha ayudado muchísimo y sobre todo en cuidados paliativos porque les está permitiendo a los adultos especialmente a mejorar la ansiedad, no solo en el paciente, sino en la familia. ¿Cómo hacemos esa musicoterapia? Es poder escuchar esa música que nos conecta, que nos da alegría, que nos conecta con emociones positivas, que nos tranquilizan y que nos empiezan a ayudar o tocar un instrumento. Aprender a tocar un instrumento cuando estoy atravesando por un momento un ciclo vital también me ayuda a poder afrontar de una manera distinta y a reducir, por ejemplo, la percepción del dolor en los pacientes. Con los niños funciona maravillosamente y con los niños, especialmente quienes han estado en un proceso de final de vida o que están hospitalizados, ayuda a disminuir mucho la música, el nivel de ansiedad y la percepción del dolor, al tiempo que va mejorando mucho las relaciones con sus familiares. Una investigación que habían hecho hace algún tiempo, no tengo el dato específico en estos momentos, pero recuerdo que la investigación decía que habían encontrado que en el sonido musical de la salsa, ¿cierto? La que se escucha en Cali, esa salsa rica, deliciosa,
el estímulo o las notas musicales, las vibraciones y las notas musicales que genera la salsa es una excelente estrategia y reduce los niveles de estrés en las personas. Fue una evidencia científica que lograron incorporar. Pero bueno, si a mí no me gusta la salsa y al contrario me produce estrés, pues no la voy a escuchar. Pero si a mí me encanta escuchar, no sé, música mexicana o boleros o música de despecho, siempre y cuando no me desestabilice, sino que el sonido, esa música, esos fondos, el sonido de una guitarra, los acordes de una guitarra o la acústica de una batería me van a ayudar a desconectarme como de ciertas situaciones y me van a producir mejor sensación de control o por lo menos me van a disminuir los niveles de ansiedad. Otra de las estrategias es el mindfulness que se ha convertido pues como en una filosofía de vida para muchas personas, ya cada vez lo estamos viendo, sabemos que esto hace parte de la metodología y de origen budista, no tiene nada que ver con la religión, simplemente está basado en el concepto de vivir a través de una vida de atención plena. Es decir, es aprender a vivir en el momento presente. Cuando se vive con ansiedad, se vive mucho al futuro. La ansiedad nos lleva a estarnos exponiendo constantemente por la necesidad de controlarlo todo, nos lleva a estarnos exponiendo con lo que va a pasar en el día a día y de una u otra manera ni siquiera sabemos qué va a pasar en 30 minutos. Pues en unos minutos estaremos terminando la conferencia, pero no sabemos qué puede pasar después. Entonces es como aprender a conectarnos con cada momento, estar muy atentos a cada uno de las cosas que estamos viviendo en este momento presente y a cómo hacemos nosotros para adaptarnos a cada una de esos elementos que estamos viviendo en el presente y nos está ayudando mucho a reducir el dolor y los cuadros de ansiedad y de estrés. Entonces, el mindfulness lo que busca es aprender a manejar, ¿cierto? Aceptar la realidad, tengo una condición clínica y cómo la acepto, me adapto a todos los cambios porque la enfermedad va siendo cambiante, aprendo a tener autocontrol de mis emociones, puedo reducir el estado de ansiedad y voy a aumentar con eso la resistencia emocional frente a todas las situaciones cambiantes que se nos va presentando con el proceso de la enfermedad. Y finalizamos con las técnicas de autocontrol, que en ellas están la respiración y relajación. Muchas veces me dicen, es que yo no soy capaz de relajarme. Simplemente empezamos con una respiración. No tengo que tener el tapete rojo para sentarme a respirar, no. En una postura cómoda, como tú te sientas, en la manera como tú comienzas a hacer ejercicios muy consciente de cómo entra el aire por tu nariz, cómo lo llevas a tu abdomen, cómo lo sostienes un ratico y cómo puedes soltar. Entonces uno empezar a ver el cambio que se siente cuando entra el aire a tu cuerpo y cuando lo sacas, ¿cierto? Cuando expulsas ese aire, comienza a haber un cambio y después de varios ejercicios, de varios tiempo, 5, 10 minutos que estemos haciendo ejercicio de respiración, tranquilos, relajados, conectados con una música relajante, podemos colocar un aroma que nos guste, que disfrutemos, que no nos vaya a generar ninguna reacción adversa en el cuerpo. Esos elementos nos ayudan a poder conectarnos con nosotros, nos permite una mejor oxigenación, nos regula la frecuencia cardíaca, nos baja la tensión. ¿Cuándo lo debemos hacer? Cuando estamos en disposición. Eso sí, no nos va a funcionar si estamos bajo un estrés muy agudo, una reacción de ansiedad supremamente alta. Lo hacemos como un entrenamiento previo. Yo siempre le digo a los pacientes, 5 minuticos de respiración, 5 veces al día. La relajación la podemos hacer una vez al día o 2 veces al día, en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la hora que tú sientas que puedes sacar unos 10, 15 minutos para ti. Tenemos tutoriales. En YouTube encontramos muchos tutoriales de relajaciones que pueden ser guiadas. En la relajación yo no tengo que ver la estrella, el rayo de luz, la vaca que se me apareció. No tengo que ver eso. Simplemente conectarme con ese momento de tranquilidad, con ese momento de regalarle a mi cuerpo un espacio
espacio de reposo, un espacio como de desconectarme de todo lo que esté pasando alrededor, le regalo a mi cuerpo bajar la tensión que se está generando en el momento para luego continuar con las actividades cotidianas. Y entre más repetitivo lo hagamos, pues vamos a empezar a encontrar un proceso de mayor regulación. Y la visualización, esta nos ayuda mucho, sobre todo a la hora de dormir, y es que tratamos de conectarnos, especialmente cuando tenemos esos pensamientos tan abrumadores, tratamos de conectarnos específicamente con las imágenes placenteras o situaciones placenteras que he vivido o que quiero tener o que me gustaría vivir. Entonces, estas visualizaciones con una respiración lenta y profunda nos van a ayudar a que logremos concentrarnos mucho más en esas experiencias sensoriales de placer y nos induzca más fácilmente la sensación del sueño. Como resumen, para poder tener un buen control de los niveles de ansiedad, ojo, hay que hacer actividad física en la medida que la podamos desarrollar. Cuidadores, específicamente, sí sería muy importante tener diario una rutina mínimo de 30 minutos, que salgamos a caminar o que en la casa descarguemos un tutorial en YouTube si no podemos salir, de poder hacer alguna actividad física que nos genere el movimiento de cada uno de los músculos. Una alimentación balanceada, sana, saludable. El consumo a veces del exceso de carbohidratos nos incrementan los niveles de inflamatorios. Tenemos que tener mucho cuidado con los horarios de alimentación porque sé que se posponen muchos horarios, especialmente del cuidador. Entonces va a ejercer unas influencias negativas. La meditación o la oración, incluso si tenemos un espacio de oración que nos conecta con esa parte, esa dimensión espiritual, supremamente importante todos los días para poder fortalecernos un poquito. Esas redes de apoyo, los núcleos familiares, la organización de los cuidados, conectarnos con esas personas que son significativas para nosotros, también nos va a ayudar. Buscar la ayuda, cuidar nuestra salud mental. Estamos teniendo, y sobre todo con esta pandemia, muchas repercusiones a raíz de la salud mental. Podemos encontrar muchos materiales en las redes, muchos equipos y muchas instituciones que nos están ofreciendo el apoyo y el acompañamiento del equilibrio en nuestra salud mental, y procurar dormir, sacar tiempo para dormir, sacar tiempo para descansar, y que sea un descanso reparador, placentero. Y para eso también podemos entonces enfocarnos a organizarnos con nuestras familias, especialmente quienes son cuidadores, para poder tener esos sueños reparadores y de descanso. Bueno, muchísimas gracias. Yo salgo de aquí de la presentación y me vuelvo aquí a conectar con ustedes. Bueno. Tenemos 14 personitas conectadas, les agradezco mucho entonces. Me dijeron que se estaba escuchando entrecortado. Gloria Amparo. Bueno, ¿y hay grupos de mindfulness en línea? Sí, hay una... en línea los puedes buscar por internet. Be Mindfulness creo que es una, y creo que por estos días están desarrollando unos grupos para manejar el acompañamiento de entrenamiento en mindfulness. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta? A ver, yo voy a dejar de presentar. Listo. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Bueno, una plática súper clara. Muchísimas gracias, Liliana. Bueno, me alegra pues que te haya gustado. Ya sabemos que nos queda grabada. Nos ayuda Andrea a montarla entonces en el tutorial de YouTube. Y ahí quedan, y los invitamos para que cada tercer jueves de cada mes nos estemos conectando con cada una de las charlas y acompañamientos por parte del equipo. Listo, me despido, una feliz tarde para todos y bueno, un gusto y un placer haber estado con ustedes. Se cuidan mucho. Chao.